Buenas tardes, compañeros. Soy la cadete de primer año, Keren Vivian Hernández Sánchez. Pertenezco a la Escuela Militar de Enfermería y hoy les hablaré sobre el sistema urinario, una clase impartida por el médico cirujano Said Fernández Hernández. Bueno, para empezar, ¿qué es el sistema urinario? El sistema urinario es un grupo de órganos en el cuerpo que se ocupa de filtrar el exceso de líquido y otras sustancias del torrente sanguíneo. Las sustancias se filtran del cuerpo en forma de orina. La orina es un líquido producido por los riñones, recogido en la vejiga y excretado a través de la uretra. La orina se utiliza más que nada para extraer el exceso de minerales o vitaminas, así como los glóbulos sanguíneos del cuerpo. El sistema urinario cuenta con varias funciones. Una de ellas, como ya les dije, es eliminar los productos de desecho del metabolismo y otros materiales que no nos sirven para nada. También mantiene un volumen apropiado de líquido, regulando la cantidad de agua que se mantiene en la orina. Otro aspecto de su función incluye la regulación de las concentraciones de diversos electrolitos en los fluidos corporales y el mantenimiento del pH normal de la sangre. Varios órganos del cuerpo realizan excreción, pero los riñones son el órgano más importante de este sistema. También tienen la función de regular la composición iónica del plasma, regular la osmolaridad plasmática y también una de sus funciones es la regulación del volumen del plasma. Pues los riñones son tan importantes que incluso tienen un efecto sobre la presión sanguínea. Los riñones se asocian con los pulmones y juntos controlan el pH. Y más que nada eliminan los desechos metabólicos y las sustancias extrañas del plasma. Bueno, sus órganos son los riñones, uréteres, vejiga y la uretra. Este sistema trabaja con otros sistemas del cuerpo para ayudar a mantener la homeostasis. Los riñones son los principales órganos de la homeostasis porque mantienen el equilibrio ácido-base y el balance salino de la sangre. Aquí hay una diferencia entre lo que es el aparato urinario femenino y el masculino. El masculino, la uretra es más grande y en las mujeres es solamente un conducto urinario. Los riñones son el principal órgano de este sistema. Son unos órganos en forma de frijol, tienen un color marrón, son del tamaño de un puño y miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de largo. Los riñones se encuentran en la pared posterior de la cavidad abdominal, justo por encima de la cintura, y están protegidos por la caja torácica. Se consideran retroperitoneales, lo que significa que se encuentra detrás del peritoneo. Hay tres regiones principales del riñón: la corteza renal, la médula renal y la pelvis renal. La estructura interna del riñón. La principal estructura interna del riñón es la cápsula fibrosa o renal. Esta es una capa resistente de tejido conectivo fibroso. Está adherida a la superficie de cada riñón, donde hay dos capas de grasa para ayudar a su amortiguación. El lado cóncavo de cada riñón tiene una depresión por donde penetra una arteria y una vena renal. También de los riñones salen los uréteres. La corteza se extiende entre una capa interna radialmente estriada. Esta capa interna es la médula renal. Esta cápsula fibrosa sirve como aislamiento del riñón en posibles infecciones, traumas y daños. De ahí siguen las venas y las arterias renales.
Las venas renales son venas que salen del riñón, conectan el riñón a la vena cava inferior. Debido a que esta vena cava inferior está en la mitad derecha del cuerpo, la vena renal izquierda es generalmente la más larga de las dos, a diferencia de la vena renal derecha. La vena renal izquierda a menudo recibe la vena gonodal izquierda y con frecuencia también recibe a la vena suprarrenal izquierda. Las arterias renales normalmente surgen de la aorta abdominal y suministran sangre a los riñones. El suministro arterial de los riñones es variable. Puede haber una o más arterias renales que suministren a cada riñón. Debido a la posición de la aorta, la vena cava inferior y de los riñones en el cuerpo, la arteria renal derecha es normalmente más larga que la arteria renal izquierda. Las arterias renales llevan una gran porción de flujo sanguíneo total a los riñones. De ahí continuamos con los uréteres. Los uréteres son dos tubos que drenan la orina de los riñones a la vejiga. Cada uréter es un tubo musculoso de aproximadamente 10 pulgadas o 25 centímetros de largo. Los músculos de las paredes de los uréteres envían la orina en pequeños chorros a la vejiga. Después de que la orina entra en la vejiga por los uréteres, pequeños pliegues de la mucosa de la vejiga actúan como válvulas que impiden el flujo de la orina, o sea, que se regrese. Más que nada estos uréteres son como unos conductos más bien, para que pueda pasar la orina que sale de los riñones. La vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano hueco, muscular y distendible o elástico que se asienta sobre el suelo pélvico. En su borde anterior se encuentra la sínfisis púbica y en su borde posterior la vagina, en el que es en el caso de las mujeres, y el recto en el caso de los hombres. La vejiga puede contener aproximadamente de 500 a 530 mililitros de orina. Sin embargo, el deseo de orinar se experimenta generalmente cuando se tiene alrededor de 150 a 200 mililitros. Esta vejiga se llena de orina aproximadamente hasta la mitad y los receptores de estiramiento envían impulsos nerviosos a la médula espinal, que luego envía un impulso nervioso para que se active el reflejo del esfínter. Los uréteres son los que entran a la vejiga y es por donde se llena para que se vaya la orina. Y la uretra es la que conecta la vejiga con el exterior del cuerpo. La función de esta uretra es eliminar la orina del cuerpo. Es la última porción del sistema. Es un tubo muscular que conecta con la vejiga. Su función es eliminar la orina. Mide alrededor de 1.5 pulgadas en una mujer, pero hasta 20 centímetros en un hombre. Debido a que la uretra es más corta en una mujer, esto hace que sea mucho más fácil en una mujer que las bacterias dañinas lleguen a la vejiga, que esto produce comúnmente una infección. La bacteria más común de una infección es la E. coli del intestino grueso, que se excreta en la materia fecal. Por eso se dice que las mujeres somos un poco más propensas a tener infecciones de vías urinarias, por lo que la uretra es más corta que en los hombres. El funcionamiento de este sistema empieza en la nefrona,
que es la unidad estructural y funcional más básica del riñón. Las nefronas eliminan los desechos del cuerpo, regulan el volumen y la presión sanguínea. Sus funciones son vitales para la vida y están regulados por el sistema endocrino, por hormonas como la hormona antidiurética, la aldosterona y la hormona paratiroidea. Cada nefrona tiene su propia fuente de sangre de 2 regiones capilares de la arteria renal. Está compuesta por un componente filtrante inicial y un tubo especializado en la reabsorción y secreción. El corpúsculo renal filtra grandes solutos de la sangre, suministrando agua y pequeños solutos al túbulo renal para su modificación. De ahí viene lo que es un glomérulo, que es un conjunto de capilares que recibe el suministro de sangre a partir de una arteriola aferente de la circulación renal. La presión sanguínea glomerular proporciona la fuerza motriz para que el fluido y los solutos sean filtrados fuera de la sangre. El resto de la sangre no filtrada en el glomérulo pasa a la arteria eferente más estrecha. Luego se traslada a los vasos rectos del riñón que recogen los capilares entrelazados. Esto luego se combina con vénulas eferentes de otras nefronas en la vena renal y se reúne con el torrente sanguíneo principal. Enseguida viene la cápsula glomerular o la cápsula de Bowman, que es una cápsula que rodea al glomérulo y está compuesta por capas viscerales y parietales. La capa visceral se encuentra justo debajo de la membrana de la base glomerular espesada y está hecha de podocitos que envían procesos a lo largo de la longitud del glomérulo. Los procesos de base se entrelazan entre sí formando hendiduras de filtración que, en contraste con las del endotelio glomerular, están atravesadas por diafragmas. El tamaño de estas hendiduras de filtración restringe el paso de moléculas grandes, como serían la albumina, y las células como glóbulos rojos y plaquetas. Además, los procesos de las bases tienen un recubrimiento cargado negativamente, que limita la filtración de moléculas cargadas negativamente, y esta acción se denomina como la repulsión electrostática. Es más que nada esto funciona como un filtro. La capa parietal de la cápsula de Bowman está revestida por una sola capa de epitelio escamoso. Es aquí donde las células del músculo liso y los macrófagos se encuentran entre los capilares y les proporcionan apoyo. El proceso de filtración de la sangre en la cápsula de Bowman es una ultrafiltración y la velocidad normal de esta filtración es de 125 mililitros por minuto. De aquí viene lo que son las arteriolas aferentes que suministran sangre al glomérulo. Un grupo de células especializadas, que es conocidas como células yuxtaglomerulares, se localizan alrededor de la arteria aferente, donde entra en el corpúsculo renal. La arteriola eferente drena al glomérulo. Entre las dos arteriolas se encuentran células especializadas llamadas mácula densa, que más adelante les voy a explicar cómo es el proceso. Las células yuxtaglomerulares y la mácula densa forman colectivamente el aparato yuxtaglomerular. Estas células almacenan la enzima renina, que la renina se libera en respuesta a la disminución de la presión arterial en las arterias aferentes. Y la renina es muy necesaria para formar la angiotensina 1 y angiotensina 2, que estimula la secreción de aldosterona,
que más adelante les voy a explicar cómo funciona el sistema renina-angiotensino-aldosterona. De aquí viene el túbulo proximal. El túbulo proximal puede dividirse en dos segmentos, el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Es contorneado, está dentro de la nefrona. El túbulo contorneado tiene una capa de células cuboidales en el lumen. Estas células están cubiertas con millones de microvellosidades y estas microvellosidades sirven para aumentar la superficie de reabsorción. El fluido de filtrado que entra en el túbulo contorneado se absorbe en los capilares, incluyendo aproximadamente 2/3 de sal, y entonces el agua es filtrada y todos los solutos orgánicos filtrados salen. De ahí viene lo que es el tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal es similar al tubo contorneado proximal y en la estructura y función. Las células que recubren a este túbulo tienen numerosas mitocondrias, lo que permite que este se convierta en un transporte activo que se lleva a cabo mediante la energía suministrada por ATP. Gran parte de este transporte tiene lugar en el túbulo o tubo contorneado distal, que este túbulo también está regulado por el sistema endocrino, en presencia de hormonas como la parotiroidea. Este túbulo reabsorbe calcio y excreta más fosfato. Cuando la aldosterona está presente, reabsorbe más sodio y se excreta más potasio. Además, este túbulo también secreta hidrógeno y amonio para regular el pH de la orina. Luego sigue el conducto colector, que es un conducto donde comienza en la corteza renal y se extiende profundamente en la médula. A medida que la orina empieza a desplazarse por el sistema de conductos colectores, pasa por el intersticio medular, que tiene una concentración alta de sodio. Aunque el conducto colector es normalmente impermeable al agua, se vuelve permeable en presencia de la hormona antidiurética. Luego sigue lo que serían las hormonas renales. Las hormonas renales, como la vitamina D, que nos ayuda a convertir metabólicamente la activación en el riñón. Cuando los pacientes con alguna enfermedad renal tienen síntomas de alteración del equilibrio del calcio y fosfato, es por esto. La eritropoyetina, que es liberada por los riñones en respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno en los tejidos, y la hormona natriurética, que libera gránulos de cardiocitos situados en las aurículas derechas del corazón en respuesta al aumento del estiramiento auricular. Inhiba las secreciones que pueden contribuir a la pérdida de sodio y agua. Ahora vamos con la formación de la orina. La orina se forma en varios pasos, como la filtración, la reabsorción, secreción y excreción. La filtración empieza en la sangre cuando entra en la arteriola aferente y fluye hacia el glomérulo. La sangre en el glomérulo tiene tanto componentes de sangre filtrables como componentes de la sangre no filtrables. Los componentes sanguíneos que se filtran se desplazan al interior del glomérulo, mientras que los componentes sanguíneos que no son filtrables evitan este proceso
de filtración y salen a través de la arteriola eferente. Los componentes de la sangre filtrada toman una forma similar al plasma llamado filtrado glomerular. Algunos de los componentes filtrantes de la sangre son el agua, los desechos nitrogenados, nutrientes y sales. Los componentes sanguíneos no filtrables, incluyendo elementos como células sanguíneas y plaquetas junto con proteínas plasmáticas, regresan al interior. Y el filtrado glomerular no tiene la misma consistencia que la orina, ya que gran parte de ella se reabsorbe en la sangre cuando el filtrado pasa a través de los túbulos del nefrón. La reabsorción. Una vez que la mayor parte de agua y una parte de sales se reabsorben por acción de las hormonas, por ejemplo, este proceso de reabsorción permite que el agua pase del filtrado glomerular de nuevo al sistema circulatorio. Como les decía, solamente se filtra lo que son agua y nutrientes que no necesitamos, y lo demás, como plaquetas y vasos sanguíneos, regresan. De ahí sigue la secreción. Esta secreción es un gasto de energía contrario a la reabsorción. Algunas sustancias se eliminan de la sangre a través de la red capilar hacia el túbulo contorneado distal o el túbulo de conductor colector. Estas sustancias, como podrían ser los iones de hidrógeno, creatinina y fármacos. La orina es una colección de sustancias que no han sido reabsorbidas durante la filtración glomerular o la reabsorción tubular. Y por último tenemos a la excreción, que es cuando la orina desciende totalmente y es llevada a la vejiga y está lista para ser expulsada. La diuresis es un mecanismo por el cual se forma y se elimina la orina. Es un parámetro que mide la cantidad de orina en un tiempo determinado. Normalmente la orina se mide en un periodo de 24 horas, sin embargo en situaciones de cuidados especiales se debe controlar la orina de forma horaria. En promedio, un adulto suele eliminar entre 1000 y 1500 mililitros de orina en 24 horas. Esto quiere decir que nuestro riñón siempre está filtrando agua, nunca deja de filtrar agua, pero nosotros solamente eliminamos aproximadamente el 10% de la filtración. En este análisis de la orina se puede ver que la orina está conformada por un pH entre 4.8 y 6, por el 95% de agua, 0.58% de iones de cloro, 0.33% de iones de sodio, 0.15% de iones de potasio, 0.015% de iones de calcio, de sulfatos, fosfatos y amoníaco. El mantenimiento del balance de agua y sal. El trabajo de los riñones es mantener este equilibrio. Se mantiene el volumen de sangre, así como también la presión arterial. Un ejemplo simple es que se puede cambiar este equilibrio que incluye la ingestión de agua, la deshidratación y la pérdida de sangre, como también la ingestión de sal. Cuando nosotros ingerimos demasiada sal, comúnmente se ha escuchado que es un retenedor de líquidos, y así es cuando la sal ayuda a que el sodio puede como tapar, por así decirlo, el proceso de filtración. Ahora, el aparato yuxtaglomerular se encarga de regular los niveles bajos de sodio y regular la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Es una estructura que regula el funcionamiento de cada nefrona. Se compone por células yuxtaglomerulares, las células de la mácula densa y las células mesangiales extraglomerulares. Las células de la mácula densa son sensibles al contenido iónico y al volumen de agua. Una baja en el volumen de agua corporal es detectada por las células y estas producen señales moleculares que promueven la secreción de la renina por otras células del aparato yuxtaglomerular. Es aquí cuando se libera la renina, que es un componente esencial del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y regula la presión arterial y el volumen sanguíneo. La renina es una enzima que se libera en la sangre por las células especializadas del riñón y es una respuesta a la carencia del sodio o al volumen sanguíneo. Cuando la mácula densa percibe concentraciones de sodio muy altas, actúa inhibiendo la secreción de renina por parte de las células yuxtaglomerulares de la arteria aferente del glomérulo renal. Por el contrario, cuando la concentración del sodio se encuentra disminuida, la mácula densa se activa permitiéndose la secreción de la renina y con ella empieza la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es secretado por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón. Esta enzima cataliza la conversión de angiotensinógeno y es como si tuviéramos un gusanito de 12 cabecitas. Una glucoproteína secretada en el hígado convierte al gusanito de 12 en uno de 10, quiere decir que le quita 2 y se queda en 10, y a esto se le llama angiotensina 1. A su vez también por acción de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, se puede convertir esta en angiotensina 11. Quiere decir que al gusanito se le volvieron a quitar otros 2 y se convirtió en uno de 8, que es la angiotensina 2. Uno de estos efectos de la angiotensina 2 es la liberación de aldosterona por la corteza de la glándula suprarrenal. Es por eso que decimos que este sistema está muy relacionado con el sistema endocrino, y es así como funciona el sistema urinario.